Bueno, muchas gracias por la paciencia, por la invitación, por todo. De verdad que de las cosas más chéveres es poder contar un poquito lo que uno hace y pues esa es la oportunidad que yo veo que… Ya, di. Bueno, ¿saben qué es eso, no? El Taj Mahal, ¿cierto? ¿Y qué es el Taj Mahal? Entonces, es el mausoleo más grande que hay hecho para la hemorragia postparto, ¿cierto? Entonces, es una historia súper linda, no tan linda como lo que vemos nosotros todos los días en pacientes que tienen hemorragia. ¿Quién se ha enfrentado a una hemorragia postparto? Todos, ¿cierto? De alguna manera hemos estado involucrados en ese tipo de pacientes. Entonces vamos a empezar con un caso clínico, una paciente de 18 años que ingresa en trabajo de parto. Por acá. Tiene un control prenatal normal, ingresa con 4 centímetros de dilatación, un borramiento del 100%, una estación de -1, es valorada por el médico general, comentada con el ginecólogo de turno, porque el ginecólogo está en disponibilidad. Por no tener factores de riesgo y con una buena actividad uterina, continúa en manejo por médico general. 4 horas después de la valoración de urgencias, la paciente presenta un parto normal sin ningún problema. En el posparto inmediato, la paciente presenta un sangrado vaginal abundante, aproximadamente 2.500 cc de sangre, con estos signos vitales: 120 latidos por minuto, tensión arterial 40-90 y respiratoria de 30. Un útero tónico con oxitocina 20 unidades, se solicita valoración por ginecólogo y cirugía urgente y 3 horas después del parto presenta paro cardiorrespiratorio y fallece. Entonces, esta es una historia de la vida real y es lo que nos puede pasar a cualquiera que estemos trabajando en servicios de obstetricia. Entonces, cuando uno hace el análisis de mortalidad, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué podemos hacer mejor? Sobre todo en esta que es la primera causa de muerte en el mundo. La principal causa causa de muerte es la coagulopatía, sobre todo la que se genera por dilución y por ese consumo de factores de coagulación, terminando en una transfusión masiva, acidosis e hipotermia. 6% de porcentaje en partos y 4% de cesáreas y 4% en partos vaginales. Puede ocurrir en el posparto inmediato, 24 horas después del parto, hasta 6 semanas después del parto. ¿Cómo la definimos? Como una pérdida sanguínea mayor de 500 cc después de un parto vaginal o más de 1000 después de un parto por cesárea. También hay otras definiciones como una pérdida que cause una disminución del hematocrito en más o menos un 10%. También una paciente que requiera transfusión, que esté en inestabilidad hemodinámica y la definición de hemorragia obstétrica mayor. Cuando usted tiene una pérdida más o menos mayor, igual o mayor a 2.500, que es más o menos el caso de la paciente, o que requiera la transfusión de 5 o más unidades de glóbulos rojos, o que requiera tratamiento en la coagulopatía. Y un dato muy importante dado por OMS, el 16% de los ginecólogos sobreestiman el sangrado y el 41% lo subestiman. Entonces uno dice, ¿cuánto sangró? No, poquito. Eso, pues, por ahí póngale 500. Pero cuando usted va a revisar el hematocrito que llegó en 14 o la hemoglobina que llegó en 14, le baja a 9. Menos mal sangró poquito, porque donde hubiera sangrado harto. Bueno, sabemos muy claro las 4 causas de sangrado: alteraciones en el tono, tejido retenido, trauma genital y trombina. La tonea uterina, entonces la causa de la persistencia del sangrado es que como no hay una contracción y el músculo miometrial forma como un entrelazado, entonces es más o menos esto, y los vasos
vasos van por entre los huequitos. Entonces, si usted no se contrae, no puede disminuir el sangrado. Entonces, por eso es que sangran y sangran. Recordando que el útero tiene un gasto de más o menos 800 cc por minuto. Entonces, ¿en cuántos minutos usted puede llegar a perder más del 50% del gasto cardíaco? ¿En 3, 4? Es el principal mecanismo de hemostasia es la contracción. Y el mecanismo secundario es la formación del coágulo. Entonces, esta es la célula miometrial y vemos cómo hay modulación del calcio en la contracción y cómo esos agonistas de los receptores de oxitocina van a generar esa contracción intrauterina. Entonces, quise enfocar la charla en estos pasos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una hemorragia, ¿qué hacemos? Entonces, primero, nos organizamos. Segundo, reanimamos, masaje y medicamentos. Tercero, manejamos el déficit de la coagulación. En el cuarto punto, reevaluamos qué es lo que está pasando. Quinto punto, cirugía. Y sexto punto, factor 7 activado y complejo protrombínico. Entonces, ¿cómo nos organizamos frente a una hemorragia como esta? Así como cuando me pusieron a mí el tema de preeclampsia, manejo expectante, uno no hace sino rascarse la cabeza porque es muy difícil, es muy agresivo, hay que hacerlo muy rápido y hay que dar unas órdenes muy claras para todo el equipo. Entonces, hacemos unas preguntas iniciales. ¿En qué situación ocurrió el parto? ¿Cuál es el estado general de la paciente? ¿Cómo están esos signos vitales? ¿La paciente está fría o está ansiosa? Porque si tiene alguna de esas dos cosas, piense que la severidad de la enfermedad es mucho más grave que lo que usted cree. Debe llamar al banco de sangre, activa código rojo y solicita laboratorios. Bueno, seguimos entonces con reanimación, masaje y medicamentos, y esto sí que es importante. Yo siempre les recomiendo en todas las salas de partos tener por lo menos 1 o 2 monitores de signos vitales, porque a veces nos confiamos con la toma de tensión arterial de la enfermera y resulta que no es tan fidedigna ni nos va a dar tantas herramientas como un monitor de signos vitales, sobre todo que tenga electrocardiograma, EKG. La otra cosa, el monitoreo del gasto urinario. Entonces, a veces uno olvida colocar la sonda vesical. Hay que vigilar también la saturación y seguimos con la resucitación. ¿Cómo hacemos eso? Lo más importante es mantener la perfusión. ¿Cómo mantenemos la perfusión? Empezamos con oxigenoterapia de alto flujo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La paciente está con cánula nasal, entonces, ¿qué le decimos a la enfermera? Que le ponga ¿qué? Idealmente una máscara de no reinhalación, que le da un aporte de oxígeno del 100%, pero si no hay, un Venturi, eso, ¿al cuánto? Al 50, muy bien, pero resulta que usted ve que la paciente sigue como alcanzadita, saturando 90, ¿qué puede hacer? Entonces, una de las cosas que uno recomienda en un escenario de emergencia es cierre el Venturi. Si usted le pone un espadrito al Venturi, el aporte que le da de oxígeno es el 100%, porque evita esa mezcla del 50%. Entonces, creo que es el único escenario en donde yo recomiendo un espadrapo. De resto, no. Para pegar ahí, no. Pero en ese caso funciona. Si no ha ocurrido el parto, colocarla en decúbito lateral, 2 vías intravenosas, cristaloides, coloides o sangre si es necesario, sangre O negativo y sonda urinaria. Entonces, ¿qué hacemos? Sistemático, control de signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca y empezamos a ver perfusión. Buscamos la posibilidad de un catéter venoso central, saturación venosa y gases arteriales. O sea, yo pienso que los obstetras cada vez más tenemos que irnos acercando a esto de gases arteriales, lactato, porque nos va a dar información muy importante sobre cómo está la reanimación de nuestro paciente. Esta es la tabla de clasificación de hemorragia de Benedetti, en donde
se toma, dependiendo de la pérdida sanguínea, el porcentaje de pérdida y los síntomas que se presentan. Entonces, una paciente que pierde 2.400 tiene un porcentaje de pérdida del 40% y está en choque hipovolémico. Bueno, entonces, hagámosle una clasificación o una paciente que se encuentra con una pérdida de 1.500, que está normal o agitada, tiene una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 80-60 con un grado de choque leve. O una paciente que progresa rápidamente, la misma paciente progresa rápidamente a pasar de estar agitada a estar letárgica. La frecuencia cardíaca le sube de 90, 100 a 120, 130. Mire que ese es uno de los indicadores más importantes de bienestar fetal, de bienestar materno, la frecuencia cardíaca. Las maternas, sí, claro, generalmente suben un poquito la frecuencia, pero nunca están 130, 140. Cuando ustedes vean eso, devuélvanse, vayan, mírela, algo le está pasando a esa paciente. Cuando tenemos una paciente en este escenario, usted pasa, paciente que le acaba de atender un parto, frecuencia cardíaca en 140. Esa señora está en un choque severo, ya. Porque usted hace la clasificación del choque con el peor nivel. Entonces, la clasificamos como una hemorragia obstétrica masiva. Y esto sí que es bien importante. Solo el 25% de los casos de hemorragia mayor presentan verdaderas manifestaciones clínicas en los primeros 10 minutos de oro. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy alerta con los signos vitales. Y esto es algo que a mí me parece muy interesante, que son los estadios de hemorragia asociado a la deuda de oxígeno. ¿Por qué tenemos que restaurar tan rápido y por qué tenemos que verificar perfusión? Precisamente porque tenemos un DO2 crítico. O sea, es como cuando uno empieza como a prestar plata. Bueno, pongamos que usa la tarjeta de crédito, ¿cierto? Hasta que usted ve los zapatos tan bonitos, la blusa tan bonita, y se gasta el 50% de esa tarjeta. Pero resulta que después se va para un viaje y se gasta el resto de la tarjeta. O sea, ya eso le pasa a las pacientes con el oxígeno. Cuando uno no restituye rápidamente ese aporte de oxígeno, las pacientes entran en una deuda que después se vuelve impagable. Y ese DO2 crítico está en el punto específico cuando usted pasa de un estadio 2 de aporte de oxígeno de grado de hemorragia a un estadio 3. Mire que cuando yo arranco acá, hay una asociación entre la entrega de oxígeno y el consumo. Entonces, usted puede que tenga alteraciones en la entrega, pero el consumo es el mismo. Pero cuando usted ya cae, empezamos a ver todos estos fenómenos de muerte celular, alteraciones a nivel de las membranas, de las bombas de sodio, potasio, cloro. Bueno, y de una manera resumida, porque pues la idea es hablar un poquito más sobre el manejo avanzado, pero empezamos con masaje, el TAN, que es una opción, hacemos restitución de volumen, revisamos, le ponemos oxígeno, empezamos medicamentos de primera línea, oxitocina, misoprostol, metilergonobina, pensamos en la posibilidad de una embolización como control de sangrado y pensamos en medidas quirúrgicas. Bueno, ¿qué pasa cuando una paciente empieza a sangrar? Que es cuando se instaura la coagulopatía y cuando la paciente progresa rápidamente a muerte. Hay una lesión obstétrica, genera hemorragia, hipoperfusión tisular, choque, pérdida de la capacidad de la coagulación, que se genera 1 por dilución y 2 por consumo. Y esto nos va a terminar en acidosis metabólica, hipotermia y alteraciones del sistema de hipercoagulabilidad. Y vamos a terminar en una hiperfibrinolisis y una coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reanimación? Iniciar el control de desarrollo de la coagulopatía, o sea, evitar que esto progrese. Segundo, garantizar la perfusión tisular y tratar de llevar a las pacientes a normotermia.
¿Cómo garantizamos la perfusión? Presión arterial sistólica mayor de 65, más o menos, y control de sobrecarga de volumen. En algunas pacientes, cuando usted le está colocando volumen, que no tiene sino líquidos y la paciente sigue en choque, usted puede colocarle un poquito de vasopresor. Colocarle noradrenalina 0.05 cc kilo hora y lo puede colocar por vía periférica. Y usted dice, no, mientras la va sacando del choque, porque esas pacientes hacen vasoplegia y perpetúa que las cifras tensionales sigan estando muy bajas. Gases arteriales, seguimos vigilando el ácido láctico. ¿Cómo hacemos el control de la coagulopatía? Iniciamos rápidamente transfusión. Sangre, plasma, plaquetas, y pensamos en unas cosas que están saliendo ahora, que es el factor 7, el octaplex y el fibrinógeno. Iniciamos terapia con cristaloides, soluciones hipertónicas y coloides, y estas serían las metas finales de reanimación. Una temperatura mayor de 35, un pH mayor de 7.2, una base exceso menor de -6, un ácido láctico menor de 4, plaquetas mayores de 50.000, un INR mayor de 1.5 y un fibrinógeno mayor de 2. Y la meta es una hemoglobina entre 7 y 9. Entonces, en pacientes que inician con una pérdida de volumen sanguíneo, iniciamos con cristaloides, concentrado de hematíes, y mire que cuando usted ya inicia el concentrado de hematíes, ya hay una pérdida del 30% de los factores de coagulación. Entonces, así usted no vea que la paciente tenga realmente una pérdida de factores de coagulación, ya la tiene, cuando usted ya le está empezando la primera unidad de glóbulos rojos. Y cuando usted ya tiene una pérdida mucho mayor, es necesario que se coloque un paquete transfusional. ¿Cómo se coloca? 2-1-1. ¿Por qué esta relación? Porque se ha asociado a disminución de mortalidad en trauma, sobre todo la mortalidad medida a los 28 días. ¿Cómo usamos el plasma? Se recomienda de manera temprana en pacientes con hemorragia obstétrica mayor. ¿Qué dosis? De 10 a 15 cc por kilo. Plaquetas. ¿Cuáles son los objetivos de plaquetas en una paciente con una hemorragia obstétrica mayor? Niveles de plaquetas mayor a 50.000 o a 75.000. En hemorragia obstétrica mayor, mayor a 100.000. Porque esa pérdida de plaquetas, cuando hay una pérdida tan grande, no solamente se afecta el número, sino también la función de estas plaquetas. Entonces hay que tratar de llevarlas a ese número. Fibrinógeno, entonces fibrinógeno está empezando a entrar al país, se puede colocar dosis inicial de 3 a 4 gramos, o si no tenemos, podemos utilizar crioprecipitados con una dosis de 50 miligramos por kilo. Y no debemos olvidar el ácido tranexámico. El ácido tranexámico debe estar dentro de los medicamentos que usted coloca de manera inicial con la oxitocina y el metergil. O sea, siempre que usted tenga una paciente con hemorragia, 2 gramos de ácido tranexámico. Y una de las propuestas que tenemos de lo que se ha utilizado en el manejo de coagulopatía es el uso del complejo protrombínico o octaplex. No sé si alguno ha tenido experiencia con… el octaplex es la suma de todos estos factores de coagulación sumado a la proteína C y la proteína S. La experiencia que se tiene con octaplex para revertir la sobreanticoagulación con warfarina, pero en escenarios de trauma parece que ha funcionado. Y en obstetricia parecería que puede ser una opción para tratar de recuperar todos estos factores de coagulación sin colocar tanto volumen o colocarlos de una manera mucho más rápida. Este es un estudio grande que hay, 1.152 pacientes con octaplex, de las cuales solo hay una obstétrica. Entonces, la evidencia no es mucha. En las últimas guías de manejo de hemorragia lo consideran como una opción. Doctora, 5 minutos. Gracias. Bueno,
seguimos con la evaluación y otro punto importante, la posibilidad de usar tromboelastograma. ¿Tienen tromboelastograma acá en alguna de las clínicas? Entonces, el tromboelastograma parecería que nos ayuda a orientar la coagulación. Bueno, medidas quirúrgicas y un caso que tuvimos nosotros, una paciente de 32 años con una inducción fallida que la llevaron a cesárea. Una paciente después de la cesárea hace atonía uterina y deciden hacer histerectomía. Después de que le hacen histerectomía la suben a la unidad de cuidado intensivo y los laboratorios cuando ingresa está con una hemoglobina de 3, un fibrinógeno de 1.8 y plaquetas en 116. Ingresa a la unidad con distensión abdominal, una presión arterial media de 50 y una frecuencia cardíaca de 126. O sea, esa señora está en un grado severo de choque. Le hicimos un ecofaz y esta es la imagen. Entonces, donde vemos líquido y hemoperitoneo. Se hizo reserva de hemoderivados, se solicitó Octaplex y se inició cirugía de control de daños. Estos son los gases arteriales de la paciente, 7,8 de pH, con una base de exceso de menos 13. Esa base de exceso te da una mortalidad del 60%. Acuérdense que las metas era llevarla a menos de -5 y está en -13. Esta es la paciente, la pasamos a revisarla, tenía más de 3 litros de sangre en la cavidad abdominal por coagulopatía, fue una coagulopatía que rápidamente se instauró. La pasamos a colocarle un VAC, que nosotros podemos decir un VAC hechizo porque pues no había VAC en el hospital, pero sí la pusimos con un sistema de succión, con una sonda vesical y nos funcionó. Esta es la paciente después de colocarle 11 unidades de plaquetas por aféresis, 12 unidades de sangre, 3.000 unidades de complejo protrombínico y es algo cuando los ginecólogos o cuando las personas son quirúrgicas y operan, es una cosa impresionante lo que uno ve con este medicamento, cómo la coagulopatía para inmediatamente. Entonces, es algo realmente que tiene uno que verlo. Es importante aclarar que yo no trabajo con esa empresa, a mí no me pagan por decir esto, realmente lo he visto y pienso que puede ser en el escenario quirúrgico una opción muy buena para las pacientes que realmente están con un compromiso muy grande. Esa es la paciente ya cerrándola. Cuando se utiliza Octaplex, el tejido queda así, o sea, para el sangrado porque repone todos esos factores de coagulación que se han perdido por el consumo y por la dilución. Aquí ya fue cuando se pudo cerrar y esta es la paciente. Entonces, para resumir, si queremos un ejemplo de un amor verdadero, sin límites y sin compromisos y sin fecha de vencimiento, pues miren a su mamá, porque es la única que realmente le brinda ese amor infinito y profundo. Esta fue la misma paciente cuando nos fue a visitar después, una paciente que estuvo con hemoglobina de 3, profundamente enferma, una acidosis metabólica severa, cuando ya le habíamos colocado plasma, plaquetas y no mejoraba. Pienso yo que el mensaje podría ser que este medicamento sería una herramienta cuando usted ya ha agotado la primera línea de transfusión. Porque esas pacientes, si usted no hace esta reposición rápidamente, la posibilidad de que fallezcan es muy grande, además que se le mueren a uno en las manos y mirándolas. Entonces, pienso que puede ser una opción. Muchas gracias.